Amén. Denle fuerte aplauso, familia, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Bienvenidos a casa. Mi nombre es Noé, mi esposa Raquel y somos los pastores de CFC Español aquí en Nampa, una iglesia con diferentes ubicaciones, horarios, idiomas. Y para nosotros es un honor conocerlos. El ser parte de esta familia y el traerle la palabra es un honor para mí. Familia en línea, los amamos y esperamos conocerlos. Y les mandamos un fuerte saludo desde aquí, desde Nampa, Idaho. Amén. Gracias, familia. Bueno, pues es un día maravilloso y el poder ver lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia, en nuestra familia, aquí en el Valle, a través de eventos que hemos hecho, lo que está sucediendo en este momento y lo que está por venir a través de Constructores del Reino, en nuestra ubicación allá de Middleton, con los jóvenes, mujeres, hombres. Dios es maravilloso, amén. Ver a nuestra nueva generación adorar al Rey de Reyes, amén, es algo hermoso. Gracias a todos los que nos acompañan y son parte también de lo de jóvenes. Si usted tiene preguntas acerca de qué hay de actividades para sus jóvenes, hay un servicio todos los miércoles a las 7 aquí en la iglesia. Todos son bienvenidos. Si tiene preguntas puede decirle a Jonathan Ambris. Ponte de pie, hijo, para que lo conozcan. Él es parte de wow, trajiste porra, brother. Es parte del liderazgo de jóvenes de CFC. Si tiene preguntas para sus jóvenes, puede venir con ellos. Amo a ver ahí en la segunda fila a nuestra generación, que sabemos que ellos próximamente son los que van a dirigir el pueblo a la presencia de Dios. Amén. Sabe que todo está en la actitud. Dile que está a tu lado, ¿con qué actitud vienes? La perspectiva, ¿cómo venimos? ¿Verdad? Venimos a la casa de Dios por costumbre, porque lo hacemos, porque nos regañan, porque nos obligan, o venimos con una expectativa de que Dios nos va a hablar, de que Dios va a traer un mensaje. ¿Sabe? Mencionábamos anteriormente, si usted ha dispuesto en su corazón de que Dios le va a hablar, Dios le va a hablar, va a escuchar la voz de Dios. Pero si usted ya viene con esa mentalidad de que Dios no le va a hablar, pues le tengo noticias, no lo va a hacer. Amén. Porque la palabra de Dios nos habla a cada uno de nosotros conforme a lo que estamos pasando, aún en un mundo lleno de ruido. ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios? La semana pasada toqué un poquito acerca de que todas las circunstancias alrededor del mundo crean una interferencia, una estática para poder escuchar la voz de Dios. Pero muchas veces, familia, la mayor parte de todo eso está dentro de nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón. Yo veo como algunas mamás por allá en otro cuarto, en un cuarto donde hay un montón de niños, si llora a su niño, sabe que es el suyo. Nosotros los papás somos diferentes, pero las mamás saben, ¿verdad? Y nosotros conocemos a nuestro Creador, sabemos que Él es real, sabemos que Él habla, y no importa todo el ruido que esté sucediendo alrededor, familia, si nuestro corazón está conectado con Él, déjeme decirle que lo vamos a escuchar. ¿Amén? Y quiero hablarles hoy acerca de un tema. Adulán, anótelo, ahí va a estar en las pantallas. Tome muchas notas, sáquele punta ahí a su lápiz, tome un papel, abra su libreta, abra su teléfono, allá en casa, prepárense porque el mensaje está poderoso y vamos a tener muchas notas. Adulán, esta historia se encuentra en Primera de Samuel y el protagonista es David. Un suceso en su vida, quiero pensar que uno de los peores momentos de su vida de este gran hombre fueron ahí. Adulán significa lugar de refugio. Refugio puede ponerle ahí como usted lo entienda, el lugar donde te aíslas, donde te escondes, la cueva de Adulán. Pero todo depende con qué ánimo nosotros lo vemos o nuestra actitud. Hay una historia por ahí, quizá ya se la saben, de una empresa de zapatos mandó a un vendedor a una isla muy remota. Cuando llegó miró que nadie tenía zapatos y dijo, bueno, aquí yo qué voy a vender si aquí no usan zapatos, ¿verdad? Entonces cuando le habla a la empresa para pedir el reporte, dijo, no, cómprenme el vuelo de regreso porque aquí no se va a hacer, nadie usa zapatos. Y así fue. Al tiempo mandan a otro vendedor a la misma isla, ¿verdad? Y él llega y ve que nadie tiene zapatos y dijo, aquí ya la hice porque les voy a vender a todos. Entonces le habla a la empresa para pedir el reporte y le dice, mándenme un camión lleno de zapatos porque aquí nadie tiene y yo les voy a vender. Déjeme decirle, familia, lo que usted está pasando, hay alguien más que también lo está pasando.
la situación que usted está enfrentando en este momento, hay alguien más que también la está enfrentando. Alguien más que quizás ya lo enfrentó, o alguien más que la va a enfrentar. Y todo tiene un propósito. Quiero ir a la palabra en 1 de Samuel 21. Voy a leer el versículo 1, después de eso voy a brincar al 10 al 11. Dice: David fue a la ciudad de Nob para ver el sacerdote Ahimelech. Cuando Ahimelech lo vio, se puso a temblar. ¿Okay? ¿Por qué estás solo?, le preguntó. ¿Por qué nadie te acompaña? ¿Sí? Vamos viendo la situación de David. En el versículo 10 dice: entonces David escapó de Saúl y fue donde el rey Aquís de Gat. Pero a los oficiales de Aquís no les agradaba que David estuviera allí. Y ellos decían, porque David ya tenía una fama, ya lo conocían, lo reconocían, y ellos decían: ¿no es este David el rey de la tierra? Vea cómo ellos hablaban de él. Preguntaron: ¿no es este a quien el pueblo honra con danza y canta? Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Tenía una gran fama este hombre, una buena reputación ante todos sus amigos y aún sus enemigos. David oyó esos comentarios y tuvo mucho miedo de lo que el rey Aquís de Gat pudiera hacer con él. Así que se hizo pasar por loco, arañando las puertas, y dejó que la saliva escurriera por su boca. Deje que se penetre un poco ese mensaje en su corazón para que vayamos desenvolviéndolo. En 1 de Samuel 22:1 dice: entonces David salió de Gat y escapó a la cueva de Adulán. Si vemos, y usted quizás conoce la vida de David, y si no, lo animo que lo haga, su fama, su proceso donde Dios lo llevó de victoria en victoria, y en qué punto estaba en su vida o en su carrera o en su propósito para llegar a este lugar, a tener miedo, a perder su identidad, a correr a esconderse, temeroso, e ir a esa cueva. Aquí en este versículo 1 del capítulo 22 encontramos a David en el momento más oscuro de su vida y de su peregrinar por el camino hacia el reinado para cumplir su propósito. En ese momento se encuentra solo en esa cueva. Yo no sé usted, así que este mensaje, yo no sé cómo se encuentra, pero este mensaje es para aquellos que en este momento se encuentran así como él, quizás en una cueva, deprimidos, aislados, con problemas, desánimo, ansiedad. O quizás usted no se encuentra en esa situación, pero esto nos va a ayudar para no llegar a ese punto de nuestra vida. Vea, ¿qué nos lleva a la cueva de Adulán? ¿Qué nos lleva a la cueva de Adulán? Ese es el primer punto. Sabe que en estos 3 capítulos, en 1 de Samuel, capítulo 20, 21 y 22, estos 3 capítulos, en estos 3 que fueron un proceso muy doloroso para David, uno de los peores, quiero pensar, el punto más bajo donde pudo andar, fue donde Dios se manifestó de una manera única a su vida. ¿Qué le quiero decir con esto? Y si quizás con esto termináramos el mensaje, déjeme decirle que aún en su momento más duro de su vida es cuando Dios se va a manifestar de una manera como nunca antes en la vida de cada uno de nosotros. Lo que esté pasando, ahí donde usted está, si usted viene con un corazón y decirle: Señor, quiero conocerte aún más, y tiene un encuentro personal con Él, familia, en ese momento doloroso es cuando más va a experimentar el amor de Dios, el consuelo, el respaldo, y saber que verdaderamente Dios está con usted. David nos lo dejó escrito para la gloria de Dios y para la bendición de nosotros. Lo dejó escrito en el Salmo 142, en el 57 y en el Salmo 34. Nos dejó ahí su proceso, que fue en lo más profundo de su vida. Ahí en la cueva, cuando él estaba aislado, nos dejó escrito para bendición de nosotros cómo Dios obró en él y cómo salió de ese lugar. Pero ¿qué es lo que lo llevó? Primero, traición. Eso es lo que lo llevó a comenzar
todo su caminar hacia lo más profundo y lo más bajo. Traición por el rey, su jefe, ¿verdad? Lo traicionó. Él era el mejor soldado, el mejor guerrero, y su jefe en ese momento, Saúl, empezó a atentar contra su vida, ¿verdad? Él podría haber dicho, pero ¿yo qué hice? Si yo aún quería superar sus expectativas, hice todo lo que me dijo, le fui fiel en su momento, hice todo lo que estuvo en mis manos para salir victorioso, no para mí, sino para él, y ahora él me quiere matar. Quizás usted se encuentra o algo ha pasado que usted dice, pero ¿yo qué hice? Si hice todo para estar bien, hice todo para que todo funcionara bien, y alguien lo traicionó, el que más confiaba, un socio, un amigo, un familiar. Quizás usted hizo todo correcto y alguien lo traicionó. Pues él se encontraba de esa manera, y después él comienza y se siente incompetente. La incompetencia es un síntoma también que te va a llevar al desánimo y a la depresión. Se sentía incompetente, pero hay dos tipos de incompetencia, familia. Una es que cuando tú te enfrentas a un problema, dices, esto sobrepasa mis capacidades. Yo no estaba preparado para esto, nunca he pasado por esto, y yo no puedo, no tengo los recursos, yo no puedo pasar por esto. Déjeme decirle, ahí es donde venimos y le pedimos a Dios por sabiduría, por fuerzas, por ánimo. Quizás es nuevo para ti, pero no es nuevo para Dios. Quizás tú estás en una situación que nunca te esperabas, pero es el plan perfecto de Dios. Y si Él lo permitió, Él te va a dar las fuerzas y la sabiduría para pasar por eso. Entonces no te desanimes, confía en que con Dios todo lo vas a poder. En Cristo que nos fortalece. ¿Amén? Y está la segunda. La segunda es por desánimo, familia. Que tú sabes que sí lo puedes hacer, que lo has hecho anteriormente, pero ya no tienes las ganas de salir adelante, de volverlo a hacer. Quizás tú has peleado mucho por restaurar tu matrimonio. Quizás tú has perdonado demasiado. Quizás tú has aguantado mucho. Quizás tú has solucionado muchos problemas con tu familia, en tu trabajo, en tu matrimonio. Pero llega un punto donde dices, ya estuvo. Yo ya no quiero, ya no tiene caso, ya no lo voy a hacer. Tú puedes hacerlo, pero ya no quieres hacerlo. Él sabía eso, familia. Él se encontraba en que podía enfrentar, aún aunque fuera el rey. Muchas personas lo seguían. Él podría salir vencedor en esa batalla, en esa persecución, pero dijo, yo ya no quiero nada, yo mejor me voy y me escondo. Pero déjeme decirle algo, quizás usted ha perdido las fuerzas, ha perdido el ánimo. Pero si se refugia en Dios, vea lo que dice en 2 de Corintios 12:10. Es por esto que me deleito en mis debilidades. Deleites en sus debilidades y en los insultos y en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte en Cristo Jesús. Cuando usted es débil, en Cristo es fuerte, familia. Él sabía que si confiaba en Dios, Él iba a dar las fuerzas, pero su cansancio lo llevó a sentirse de esa manera. Heridas emocionales, heridas emocionales. Si nos vemos o vemos unos versos atrás, familia, en el capítulo 20, versículo 1, David se encontraba con su amigo Jonatán, platicándole lo que el papá de Jonatán, el rey, estaba tramando en contra de su vida. Y Jonatán no le creía, le decía, no te creo, yo no he escuchado nada. Entonces planean un plan para ver si realmente el rey quería matarlo o si no. Ahí lo figuran y al final se dan cuenta que David tenía razón, que el rey, el papá de Jonatán, sí quería matarlo. Tuvo que irse huyendo y hubo una herida emocional. El darse cuenta que lo que estaba pensando era verdad. No sé si a algunos ya le está hablando ahí el Espíritu Santo, que algo que estaba sospechando y te das cuenta que sí era verdad. Quizás tú sabes o supiste de algo que alguien estaba tramando en contra tuya, algo que es como eso que sabes que es verdad, pero algo dentro de ti te dice, no, yo pienso que no, a lo mejor estoy exagerando, y tú mismo te das ánimos, pero te enfrentas a la realidad y te das cuenta
que era cierto. Imagínese esa herida emocional. Otra es que se tuvo que despedir de su amigo. Tuvo que huir, dejar su trabajo que tanto amaba, dejar a su amigo que tanto amaba e ir huyendo. Dice ese versículo 1 del capítulo 20 que David lloró muy fuerte, lloró más. Unas versiones dice que se cansó de llorar. Imagínense esas heridas emocionales, familia. Y comienza a haber un desgaste espiritual. David también se desgastó espiritualmente. Un desgaste espiritual. Él se encuentra huyendo. ¿Sabe lo que hace un desgaste espiritual, familia? Nos hace duros de corazón. Él iba huyendo y llegó con el sacerdote. Y el sacerdote lo ve y no lo miró muy bien. Porque le dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Dónde está tu ejército si siempre andas con ellos? Pero el desgaste que David tenía lo llevó a cubrir lo que realmente estaba pasando o sintiendo. Porque le dice, no, estamos bien, ellos están allá esperándome allá atrás. Solamente vengo por comida y por un arma, pero todo está bien. El sacerdote le dio lo que él pedía. Y vea lo que pasó con esto. Él, por aparentar que todo estuviera bien. ¿Cuántas veces alguien te pregunta, oye, ¿cómo estás? No, todo bien, no pasa nada. ¿Cuántos hombres le preguntan a su esposa, oye, ¿qué tienes? Nada. Yo estoy bien. No sé si ya lo han experimentado. Si no, es la adrenalina más fuerte que usted puede experimentar. Los que se van a casar, lo siento. No, ves a alguien que dices, este amigo está mal. Algo está pasando, lo veo serio, lo veo callado, lo veo aislado. Y le preguntas y te dice, no, todo está bien, no pasa nada. Sabes que el cubrir lo que realmente estaba pasando llevó a que cuando Saúl se enteró de lo que esa plática que había tenido con el sacerdote, vino y mató a 85 sacerdotes, a sus familias, a sus niños, a los recién nacidos, a los animales. Solamente uno escapó con vida. Eso que él, aparentar que todo estaba bien, afectó a las personas que lo rodeaban. Es por eso, imagínese que él hubiera venido a decir, es cierto, mira, está pasando esto. Ya me enteré que Saúl me está persiguiendo para matarme, vengo huyendo. Algo hubiera sido diferente. Él ha dicho, bueno, vente, vamos a hablar, vamos a ver qué podemos hacer por ti, cómo te podemos ayudar. Pero el decirle, no, todo está bien, trajo una gran desgracia a estas personas que lo rodeaban. Es por eso de venir ante el Señor y decir, sí, yo necesito ayuda, yo estoy pasando por esto. Cuando alguien te pregunta, decirle, sí, mira, estoy teniendo problemas en mi matrimonio, estoy fallando con estas adicciones, estoy teniendo tentaciones, estoy teniendo pensamientos. Es necesario poder pedir ayuda, familia. Él había entrado a un desgaste espiritual que no pensó lo que eso podía acarrear para los sacerdotes que lo ayudaron, familia. Es más, al grado que cuando este hombre, el que se escapó, fue corriendo hacia él, le contó todo y cayó una gran tristeza en él. Dijo, se sintió culpable por lo que le había pasado a aquellos sacerdotes y sus familias. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, familia. Y después él comienza a caminar en las decisiones de la carne. Decisiones en la carne. David comete decisiones ya no guiadas por Dios, sino por él mismo. Y se va a Aquis, se va a David, se fue a Aquis, rey de Gat. Ahora, ¿dónde queda eso? Queda entre los filisteos. ¿Y dónde es Gat? Es la tierra de Goliat. ¿Recuerdan a Goliat, la historia? Sus enemigos, los que blasfeman en contra de Dios, el Dios que él proclama, al Dios que él defendió con ese celo. Él se fue entre ellos. Esa ya no era decisión de Dios, ya no era guiado por el Espíritu de Dios, era guiado por su propia vida, por sus propias fuerzas, que lo llevó en caminos equivocados. Familia, cuando eso sucede en nosotros, cuando empieza a ver todas estas señales, todo ese desgaste, familia, que nos sentimos desanimados, con temor, huyendo, es muy probable que volvamos al lugar de donde Dios nos sacó. Y comienzas a caminar nuevamente entre las tentaciones. Y comienzas nuevamente a participar de las cosas que no tienes que hacer.
Comienzas a juntarte con las personas que no tienes que juntarte. Comienzas a ver cosas que no tienes que ver, a decir cosas que no tienes que decir. Y cuando te das cuenta, ya estás haciendo las cosas de las cuales Dios te sacó. Porque ya no estás caminando conforme a la palabra de Dios, sino estás caminando conforme a tu propio entendimiento, a tu propio pensamiento o a tus propios deseos. David había perdido la perspectiva aún de quién es y de lo que Dios había dicho que sería. Dice que cuando el sacerdote le preguntaba y dijo: ¿y qué vas a hacer? ¿Cómo estás? ¿Qué dijo? Dijo: yo no sé hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Dijo: no sé hasta que yo sepa lo que Dios hará de mí. Ahora déjeme decirle, cuando él fue ungido para ser rey. Dios ya le había dicho lo que él iba a hacer. Y llega a un punto de enfriamiento espiritual, desánimo, decepción, que dice: yo ya no sé lo que Dios quiere de mí. Pero Dios ya te lo había dicho, sino que había habido un bloqueo, que se te había olvidado el propósito de Dios en tu vida. Él iba a ser un rey, pero ya no se acordaba que Dios le había prometido eso. Muchos de nosotros sabemos lo que somos en Cristo Jesús, pero muchas veces se nos olvida también. Viene el enemigo y te dice, te grita, te amenaza y te aíslas en temor, cuando Dios ya nos dijo que en Él somos más que vencedores, que somos sus hijos e hijas comprados con la sangre de Cristo, y que cuando nos arrepentimos de nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero se nos olvida y estamos ahí y dices: pues yo no sé lo que Dios vaya a hacer conmigo. Pero si ya te lo dijo, ¿por qué no te acuerdas lo que Él te dijo? ¿Por qué David viene en ese momento y dice: pues hay lo que yo no sé lo que Dios quiere conmigo? Si Dios te había dicho que te iba a hacer rey, que Dios iba a hacer algo grande en tu vida. Pero esos momentos hacen que se te olvide quién es Dios en tu vida. Entró temor, perdió su identidad en Cristo Jesús, perdió su identidad en Dios. Dice que él se comportaba como un tonto, como un loco. Dice que cuando andaba entre los filisteos sintió mucho temor por lo que el rey hiciera en contra de él, que dice que se hizo como que estaba tonto, que empezó ahí a caminar chueco, rasguñando las paredes, que hasta hizo o actuaba que se le salía la saliva de la boca para que no se dieran cuenta quién era. Imagínese todo lo que llevó eso. Pero ahora, ¿cómo nos enfrentamos a la cueva? ¿Cómo nos enfrentamos a esto, familia? En el Salmo 142, les decía al inicio que íbamos a hablar de eso. ¿Cómo nos enfrentamos? Quizás usted ya ha perdido su identidad. Quizás usted se ha regresado de donde Dios lo sacó. Quizás a usted ya se le olvidaron las promesas de Dios para su vida. Quizás se encuentra en este momento escondido en esa cueva. ¿Cómo salimos? Vea, examine este salmo. Dice: clamo al Señor, ruego la misericordia del Señor. Expongo mis quejas delante de Él y le cuento todos mis problemas. Cuando me siento agobiado, solo tú sabes qué camino debo tomar. Vaya a donde vaya. Mis enemigos me han tendido trampas. Busco a alguien que venga a ayudarme, pero a nadie se le ocurre hacerlo. Nadie me ayudará. A nadie le importa un bledo lo que me pasa. Entonces oro a ti, oh Señor, y digo: tú eres mi lugar de refugio. En verdad, eres todo lo que quiero en la vida. Oye mi clamor, porque estoy muy decaído. Rescátame de mis perseguidores, porque son demasiado fuertes para mí. Sácame de la prisión para que pueda agradarte. Los justos se amontonarán a mi alrededor, porque tú eres bueno conmigo. Anote ese salmo, analícelo en su casa. Vea lo que les hablaba acerca de lo que llevó a David a la cueva. Pero estando en esa cueva, tuvo un encuentro con Dios nuevamente. ¿Qué es lo que hizo? Conocer a Dios de nuevo. Lo conoció de nuevo, familia. Dice: tú me conoces, tú sabes mi camino, tú ves a mis enemigos. Se habla: tú eres esto, tú haces esto, tú me proteges. Conoció, tuvo una revelación de Dios que ya él sabía que estaba, pero en ese momento de depresión había un bloqueo. Entonces tuvo una revelación nuevamente con Dios. ¿Y qué es lo que hizo? Apeló a su favor.
David le pide a Dios casi 7 veces que haga algo por él y le dice: ayúdame, ayúdame. ¿Cuántas veces venimos ante Dios y decirle: Señor, ayúdame? Y él comienza a mirar como Dios mira. Si notamos, el Salmo vuelve a mostrar lo que Dios le promete y cómo él ve la situación de David. Debemos retomar como Dios mira nuestra vida, mirar las cosas como Él las ve, con esa visión de Dios. ¿Qué es lo que Él ve en ti? ¿Qué es lo que ve a través de esa situación? Y creerlo en nuestro corazón. Buscó ser de bendición. Busca ser de bendición, familia. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos en ese lugar y nos aislamos? Y viene alguien a pedirte un consejo, a pedirte oración. Voy a poner un ejemplo: el matrimonio. Dice: oye, mi hermano, ¿puedes orar por mi matrimonio? Y tú dices: mi hermano, si mira, ni lonche me echaron. ¿Ah? Si vengo a la iglesia casi nos agarramos del chongo porque no se apuraba. ¿Y cómo puedo yo orar por tu matrimonio? A veces dudamos del poder de Dios, de lo que Él puede hacer en otras personas a través de nuestro propio proceso. Porque cuando alguien viene y te dice: ¿sabes qué? Yo necesito que hagas esto en mi vida. Y tú dices: bueno, Señor, como que ahí Dios te está hablando, te está enfrentando. Oye, mira, mi hermano, quiero que me ayudes porque estoy teniendo estos pensamientos, estoy teniendo deseos sexuales, estoy introduciéndome a la pornografía. Y ahí Dios te está hablando. Dice: ¿cómo está tu vida? Y empiezas a darle hasta consejos de parte del Espíritu Santo, pero esos son más para ti que para Él. Y te dices: wow, Señor, gracias, porque me has dado la revelación de cómo yo salir de aquí para ayudar a esa persona. A veces dices: oh, mira, espérame, deja yo arreglo mis problemas para poder ayudarte. Déjame decirte que nunca vas a poder salir de tus problemas con esa actitud, porque el enemigo conoce eso y lo que él quiere es detener tu propósito. Y si tú no te levantas aún en medio de tus problemas a hacer de bendición a otras personas, ahí te va a tener el enemigo, porque sabe que esa es la manera como te va a detener y cómo va a detener el propósito de Dios para tu vida. David pudiera haber dicho: no, espérenme, aquellos que están, imagínense, lo rodearon personas peores que él, endeudados, deprimidos, descontentos. Le dije: no, ya con eso es suficiente. Conmigo es suficiente. ¿Quieren ayuda? Espérenme allá afuera de la cueva. Yo voy a pasar mi proceso. Cuando yo esté bien, vengo y los ayudo. Pero no fue así. Se metieron todos a la cueva. Y en el proceso de David, familia, sacó los hombres más valientes de esa cueva, incluyéndolo a él. Le decía, le pedía a Dios: Señor, sácame de la cárcel, sácame de esta prisión. Los justos me van a rodear. O sea, las personas me van a rodear porque van a ver algo especial en mí. Y eso lo animó a salir adelante. Intentar en la fuerza de Dios. ¿Recuerden cuando él intentó por sus propias fuerzas? Un dato curioso, y ya con esto casi voy a terminar, familia. Casi, Dato curioso. No lo dice en el primer servicio, lo tenía especial para ustedes, familia, ya en línea, este era especial. Él trató por sus propias fuerzas. Vino con el sacerdote, le pide 5 panes y un arma. Sabe que el único arma que estaba era la espada de Goliat, y él se la llevó. Era grande, era un arma grande, y él de haber dicho: con esta me voy a defender. No era la arma que él usaba, era del enemigo que había matado a aquel que blasfemaba en contra de Dios y aquel que atemorizaba a todo el pueblo de Dios. Y yo me imagino que dijo: con esta la voy a hacer, porque si esta la usaba ese gigante y podía atemorizar a todo un pueblo, imagínense, yo voy a ir y voy a enfrentar a todos mis enemigos con mis propias fuerzas. Pero cuando llegó en medio de esos enemigos filisteos, empezó a temblar de miedo. Dijo: ¿qué van a hacer en contra de mí? Ese joven, familia, que había avergonzado a todos ellos, cuando se enfrentó a Goliat, dijo: yo te voy a matar, te voy a cortar la cabeza y todo eso, y todos ustedes. Con esa valentía, con una piedra, ahora va en medio de ese mismo ejército, con una espada que no era de él, pero el Dios seguía siendo el mismo, pero ya no iba de parte del Señor, del Dios de los ejércitos de Israel.
ya iba como David, como un hombre común y corriente. Y viene y él dice, bueno, traigo la espada muy grande. Pero cuando vio que dijeron, él es David, él es el rey de la tierra, él es el que le cantan aquellas canciones, tuvo miedo de lo que el rey iba a hacer en contra de él, al grado que perdió todo, hasta la dignidad, por comportarse de esa manera, y salió huyendo. Cuando salió de ahí, no le quedó otro lugar más que esconderse, familia. Pero cuando intentó con las fuerzas de Dios, y dice el Salmo 7 del capítulo 142, sácame de la prisión para que pueda agradecerte. Los justos se amontonarán a mi alrededor porque tú eres bueno conmigo. Vemos que él pasó todo ese proceso, y en cada proceso que les acabo de mencionar hubo un cambio en él. Hubo un cambio, su actitud cambió, su situación cambió, familia. Todo comienza en el corazón. ¿Qué es lo que lo estás viendo? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo estás tomando? ¿Cómo estás tomando tu proceso? Porque si tú aceptas todo lo que Dios tiene para ti, reconoces quién es Dios en medio de tu tribulación, comienza a haber un cambio dentro de ti. Y comienzas a ver tu proceso como el plan de Dios. Y este es mi último punto. ¿Qué es lo que sacamos de la cueva? ¿Qué sacamos de eso? Quiero invitarlo a que se ponga de pie. Él le dice, recuerdan el Salmo 44 que también él escribió ahí. Vea cómo entra a la cueva, cómo entra como un perdedor, cómo entra como el peor, cómo entra allá queriéndose apartar, cómo entra sin identidad, sin valentía, entra como el hombre más bajo, vil y menospreciado de la tierra. Pero vea este salmo, sale y dice, alabaré al Señor en todo tiempo, a cada momento pronunciaré sus alabanzas. Solo en el Señor me jactaré. Que todos los indefensos cobren ánimo. Vengan, hablemos de la grandeza del Señor, exaltemos juntos su nombre. Oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Tenía miedo y Él lo libró de todos mis temores. Y Él guía a un pueblo, y más que este salmo es una predicación a sus guerreros, al montón de personas endeudados, deprimidos, entristecidos. Es una predicación, pero no un sermón desechable o algo que alguien le dijo. No, ya les estaba predicando de una vivencia propia. De una vivencia propia. Sabe que hay personas que están pasando lo que usted está pasando, y a usted le toca ir y levantarlo en el nombre de Jesucristo y decirle, porque si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Él es lo que le estaba diciendo a través de este salmo, porque Dios me ha sacado a mí y los va a sacar a ustedes. Si Dios me fortaleció a mí, te va a fortalecer a ti también. Si Dios me devolvió el gozo y les dice a aquellos, dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría, que eran afligidos. Y les dice, qué alegría para los que se afligen en Él. Teman al Señor, ustedes los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Que eran endeudados. Le estaba diciendo, si temes al Señor vas a tener todo lo que necesitas. Si estás triste, afligido, vas a tener alegría. Hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero a los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Descontentos, les estaba predicando conforme a lo que estaban pasando, porque era lo mismo que él había pasado. Y continúa diciendo, dice, la persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Pues el Señor protege los huesos de los justos, ni uno solo es quebrado. Sin duda, la calamidad destruirá a los perversos, y los que odian a los justos serán castigados, pero el Señor redimirá a los que le sirven. Ninguno que se refugie en Él será condenado. Es el mismo hombre que entró a la cueva de Adulán. Es el mismo hombre que se comportó como un tonto. Es el mismo hombre que tuvo miedo. Es el mismo hombre que se metió a la tierra, que blasfemaba en contra de Dios. El mismo hombre que deseó apartarse allá en lo más profundo de esa cueva. Es el mismo hombre que está escribiendo esto saliendo de esa cueva, familia. Quizás usted se encuentra en una cueva en este momento, pero no hay que tener miedo, no tenga temor. Si esa cueva es parte del plan de Dios, sacará algo grande. Y la gente llegará donde usted y lo seguirá. Y los que lleguen podrán ser los amargados, los endeudados o los afligidos, pero luego ellos, familia, se convertirán en los grandes de David. Los grandes de David. Era un ejército
poderoso, familia. Personas lo van a buscar y van a decir: ¿cómo saliste de esa situación? ¿Cómo saliste de esto? ¿Cómo le hiciste para superar esto? Y tú le vas a hablar de la grandeza de Dios, de lo que Dios hizo en tu vida. Sabe que un empresario, un joven empresario, se le acercó un empresario muy grande, un manager general de una empresa muy grande, y le dice: necesito un consejo de cómo tener triunfo en mi negocio. Le dijo: ok, te voy a dar 5 minutos. Era casi imposible poder hablar con este gran hombre, pero él logró tener una cita. Le dijo: vamos a caminar alrededor del edificio. 5 minutos. Salieron. Al regresar ahí, solamente 2 preguntas le hizo: ¿cómo te llamas y si estás casado? Cuando llegó dijo: bueno, ya pasé tiempo contigo. Y el joven le dijo: oye, yo esperaba que me dieras un consejo, que me dijeras cómo guiar mi empresa para tener éxito. Le dijo: ya lo hice. Las personas miraron que tú caminaste conmigo, y eso es suficiente para que se te abran las puertas. Déjeme decirle, tú estás en tu proceso, pero las personas van a ver que tú caminaste con Cristo. Y quizás no vas a andar con una cartulina de dónde Dios te sacó, pero las personas van a mirar que tú estás con Jesús, que tú estás caminando con Él, y se van a acercar y decirte: yo quiero lo que tú tienes. ¿Cómo le hiciste para salir de esto? Y tú le vas a hablar de la grandeza de Dios. Muchas veces queremos revelación divina. Queremos que se abran los cielos y escuchar una voz, o que una varita mágica nos toque y nos llene de palabras de sabiduría, de palabras de ciencia, de palabras de sanidad. Pero cuando tú caminas con Dios, con Jesucristo, con el Espíritu Santo, las personas a tu alrededor lo verán. Así como caminaban estos guerreros al lado de David, ellos sabían quién era él, de dónde lo había sacado Dios, de dónde los había sacado a ellos a través de lo que hizo en David. Y eso los llevó a ser los grandes de David. El pasar tiempo con Dios es lo mejor que puede hacer. Tiempo en la presencia de Jesucristo, el Espíritu Santo, es lo mejor que puede hacer. Pero todo comienza a través de Jesucristo. Quiero llamar al grupo de oración. Quiero abrir los altares para que el Espíritu Santo le hable y le dé fuerzas para salir donde usted se encuentra, o si está comenzando o está en un proceso. Si tú quieres aceptar a Cristo Jesús en tu corazón, este es el momento, porque solamente a través de él. David hubiera muerto ahí si no hubiera buscado de Dios. Hubiera muerto ahí junto con todo ese montón de personas. Haz esta oración, dile: Señor Jesucristo, yo reconozco que he pecado, te pido que me perdones, me arrepiento de todo corazón. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios, el que moriste por mí en la cruz, y que nadie va al Padre sino solamente a través de ti, Señor. Hoy te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador. Toma el control de mi vida, te hago el Señor de señores sobre de ella. Gracias, Señor, gracias por morir por mí, Señor Jesucristo. Toma el control de mi vida. Amén. Si tú estás aquí y has aceptado a Cristo Jesús en tu corazón por primera vez has hecho esta oración, ahí donde estás, levanta tu mano y ¿sabe qué, pastor? Yo acepto a Jesús en mi corazón como mi Señor y Salvador. Gracias. Va a haber un canto. Los altares están abiertos. Puede pasar usted. Estamos aquí para orar por usted. Venga y descanse. Descanse. Descanse.